ciudadano que un poco también tiene que ser explicado, tiene que ser interpretado. ¿Qué cosas se hace en educación? ¿Qué cosas se hace en los medios de comunicación? ¿Qué otras formas hay de ir persuadiendo a la sociedad de que es necesario combatir a fondo todos estos signos de corrupción que son de una arquitectura complejísima? Un poco, a ver si nos ayuda Samuel. Bien, gracias. Buenos días. Lo que piensan los ciudadanos y las ciudadanas, efectivamente hay mucho de ese fatalismo. Las encuestas nacionales sobre corrupción que Proética realiza desde el año 2002 nos muestran las muy bajas expectativas que tiene la gente frente a que la corrupción pueda reducirse en los próximos años. Y siempre se alega el pasado, que es pues... Siempre se alega exactamente el pasado. Además, hay otros datos. Cuando le preguntamos a la gente por sus experiencias de corrupción y aquellas personas que reconocen haber pagado un soborno, cuando les preguntamos luego, ¿y usted hizo la denuncia? 9 de cada 10 te dicen que no. Y cuando le dices, bueno, ¿y por qué no hiciste la denuncia? No hice la denuncia porque nada va a pasar o porque no me quiero hacer los problemas. Esas son las dos principales razones que la gente esgrime cuando se le pregunta por qué no denunció un acto de corrupción que lo afectó directamente. Ahora, hay que entender, hay más datos que permiten entender un poco más el contexto. La alta tolerancia a la pequeña corrupción, a la corrupción cotidiana, es también elevada en el Perú. Nosotros tenemos más o menos 2/3 de personas que reconocen que un funcionario elegido coloque en puestos clave a gente de su confianza, que lo apoyaron en la campaña, es algo normal. Es más o menos 2/3 de los encuestados responden a ese tipo no les parece mal que ocurra ese tipo de conducta. Y es más interesante todavía lo siguiente: cuando uno analiza esos datos por nivel socioeconómico, para ver, digamos, si es que aquellos sectores más acomodados, las élites, son más intolerantes, uno encuentra algunas diferencias, ¿ya? Pero no hay entre estos sectores que, digamos, podrían impulsar una cultura cívica, ¿no?, que se extienda la mitad de estos sectores socioeconómicos altos te dicen que eso no es un problema, ¿no? Una mitad te dice sí, está mal, pero una mitad te dice no, eso no es un problema. Entonces, el problema es más extendido de lo que tenemos. Hemos hablado acá de medidas punitivas, hemos discutido bastante sobre la punición de la corrupción. Sin embargo, tomando las palabras de un compañero mío de Brasil, la corrupción que se descubre es la corrupción que fracasó, ¿no? Es la corrupción que no fue exitosa, ¿no? Lo que nosotros tenemos que apuntar, a lo que deberíamos apuntar como país, es a fortalecer todo el trabajo preventivo que tiene que disuadir que las conductas corruptas se puedan dar. Y en eso hemos fracasado nosotros como sociedad. Después de la caída de Fujimori y Montesinos en el año 2000, hubo un impulso reformador bien importante. Se aprobaron leyes, incluso pioneras. La ley del lobby en el Perú es pionera en la región, del año 2004. La ley de transparencia en nuestro país es de las primeras leyes de transparencia que se aprueban en América Latina. Se reformuló el sistema de control, el sistema de compras públicas, se aumentaron las penas, ¿no? Fuimos pioneros también en esto de la colaboración eficaz. Sin embargo, todo este tramado normativo no fue acompañado de algo muy importante, es la implementación de estas reglas de juego. Quedaron en buena medida a la deriva. La ley del lobby es el caso más evidente de esto, ¿no? Ahora, en este momento, estamos discutiendo nuevamente reformas normativas, y eso es muy importante porque estamos adaptándonos a un contexto que ha cambiado en estas 2 décadas, pero tan importante como eso va a ser discutir, junto con las normas que se lleguen a aprobar, cómo vamos a hacer para que se implementen en toda su extensión. Y aquí un tema clave es el tema del financiamiento de la política, ¿no? Hemos hablado de las incapacidades que tiene la OMPE por lo menos para hacer auditorías, por ejemplo, a los fondos de campaña. ¿Cómo vamos a hacer para invertir en que tengamos una gerencia de supervisión de fondos partidarios que sea
una misilera, ¿no? Capaz de detectar, aquí hubo problemas, allá hubo un vacío, aquí hubo un problema de subreporte, y poder eso convertirlo en informes que tengan consecuencias sobre los... Un servicio de inteligencia excepcional, esto estoy proponiendo. No, auditoría, capacidad de auditoría, ¿no? Y la UIF, por supuesto, también tiene que entrar, la inteligencia financiera tiene que acompañar. Ahora que se ha aprobado las penas por financiamiento ilícito, hay que trabajar también con la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene que desarrollar las capacidades para poder perseguir el financiamiento ilícito, detectarlo y perseguirlo, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo en implementación que es fundamental cuando hablamos de prevenir corrupción, ¿no? Después de un análisis como el que se ha hecho, que es efectivamente válido y profundamente preocupante, lo que uno finalmente desearía es encontrar algunas vías que lleven a una vinculación, pues, entre mayor información, mayor capacidad de crear un aparato jurídico respetado y respetable, y también el lograr la participación de la ciudadanía. Participación que viene desde el lado de la información, por un lado, y efectivamente ahí también tenemos dificultades serias en materia de comunicación, pero que al mismo tiempo tengan posibilidad de expresarse de alguna manera, en algún vehículo, en algún órgano, no sé. Es decir, uno tiene la impresión cuando conversa sobre estos temas que hay una especie de sopor, de adormecimiento de la opinión pública, ¿no? Que dice, bueno, esto es así, esto es fatal y no hay remedio, siempre ha sido así, siempre será, ¿no? Es decir, hay un fatalismo, al parecer, irremediable. Y sin duda, una de las tareas democráticas es suscitar precisamente, pues, eso, la otra posibilidad de decir, tenemos que tener algún sistema de control, de revisión y de examen democrático en el que la participación aumente y la confianza del ciudadano en su sistema también funcione como tal. Me gustaría escuchar algunos alcances o posibilidades al respecto por parte de nuestros invitados. Catherine Ampuero. Me pareció importante cuando señaló usted del tema de los medios de comunicación, ¿no? Hemos hablado de hechos de corrupción o vinculaciones en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo a través del Congreso y también en el Ejecutivo, que la corrupción ha llegado a los poderes del Estado y a otras instituciones importantes del país, ¿no? Como el Ministerio Público, como el Consejo Nacional de la Magistratura, la OMPE, ¿no? Entre otras. Pero también no hay que negar la importancia que tienen los medios de comunicación. Ya tenemos una historia de corrupción muy grande en los medios de comunicación, ¿no? Que se dio en la época justamente de Montesinos y Fujimori, ¿no? En la época del 90 al 2000. Hemos visto cómo los medios de comunicación eran comprados, ¿no? Muchos medios, ¿no? Que direccionaron su línea editorial y nos hacían creer que vivíamos en el paraíso, ¿no? Porque todos eran pagados para decir, pues, lo excelente que era el gobierno del entonces Alberto Fujimori. Ahora es un escenario que también hay muchos medios de comunicación que suelen desinformar a la población, ¿no? Y un ejemplo así último que he visto, ¿no? Por ejemplo, dicen, y justo también me preguntaron algunos medios que cómo es eso, decían, la detención de preliminar de las 20 personas en las que está incluida Keiko Fujimori es porque Camayo ya es colaborador eficaz y ya pasó a testigo y ya fue liberado por el Poder Judicial. Y se replicó en varios medios, porque varios fueron los que me llamaron. Y dije, no, esta detención es por el equipo especial que está viendo el caso Lava Jato. No tiene nada que ver con el caso de los cuellos blancos del puerto, que es otra investigación que está a cargo de una fiscal en el Callao, ¿no? Y que obviamente es otro juez de investigación preparatoria el que está viendo. El señor Camayo, ya sabemos que está sometido a un proceso de colaboración ya hace más de un mes y todavía se encuentra en etapa de corroboración, como otros varios colaboradores eficaces del caso Lava Jato que están en plena etapa de corroboración, ¿no? Entonces voy al tema de que la prensa también tiene un papel muy importante dentro de la ciudadanía y tienen que ser responsables al momento de que informan, porque
Y es la verdad que la mayoría de los peruanos no estamos acostumbrados a leer. No nos vamos a los textos, a la norma, a la ley, y generamos una opinión, nos generamos un concepto en base a lo que escuchamos. Y si la prensa va a desinformar, evidentemente la opinión del ciudadano va a ser errada respecto a uno u otro punto, ¿no? Entonces, recuerdo también que cuando se destapó todo el caso de la corrupción de los 90 con el Vladivideo, ¿no?, que trajo abajo el gobierno de Fujimori, hicieron un solo puño. La prensa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría, y creo que por eso también se hizo un buen trabajo en esa época. Porque como todos habían estado implicados, todos hicieron un puño para luchar contra la corrupción en esa época. Y esa situación no la estamos viendo hoy en día. En todas las instituciones vemos distintos bandos. ¿Y quiénes salen ganando con eso? Solo la corrupción, ¿no? La impunidad es lo que gana. Una pausa, 9:40.